bienvenidos a nuestro tercer programa de Lecturas Asombrosas, este espacio de conversación profunda donde conocemos los procesos de escritura y los temas que inquietan a nuestros invitados en esta temporada número 32 a través del canal de YouTube Ángeles Ferreira Jofré, Lecturas Asombrosas. Quedan todos invitados para que se suscriban y nos puedan comentar, y cierto, y también mandar saludos a nuestros invitados. Estoy muy contenta porque por segunda vez nos vamos a reunir con una escritora chilena a quien admiro mucho y que nos trae una novedad, su tercer libro de cuentos, que ha sido publicado por Ediciones Tralcamagüida, ¿cierto? Son cuentos revueltos. Vamos a conversar sobre ese proceso y desde aquí, desde Santiago de Chile, querida Lizelot R. Álvarez, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Ángeles, muchas gracias y siempre me siento honrada de que me invite a tu programa. Hoy estoy muy contenta, muy ansiosa de que nuestros seguidores conozcan esta nueva propuesta literaria. Tú ya eres una escritora publicada con 4 libros, cuentista, nos sorprendiste con una novela, ¿cierto? Y Cuentos Revueltos, que se publicó a finales del año 2024, ya está circulando en nuestro país. Y sobre eso quiero conversar hoy contigo. Quiero contarles a quienes nos siguen que Lizelot está conectada desde Quebec, Canadá. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estar fuera de Chile, Lizelot? Muy linda, yo he estado muchas veces fuera de Chile, pero de viajes de meses. Ahora llevo 3 meses en Canadá, estamos viviendo acá, llegamos el 18 de diciembre y tengo que decir que no sé si nosotros, es lo que le digo a los canadienses, no sé si nosotros hemos tenido demasiada buena fortuna, pero los canadienses han sido muy acogedores, muy amables, son muy respetuosos y a nosotros como migrantes nos han tratado súper bien. Además tienen en su ADN el tema del voluntariado, entonces tú de repente ves gente muy, muy mayor y joven y de todas edades en estas organizaciones que están abiertas para ayudar tanto a canadienses como a extranjeros, sin distinción. No importa tu estatus legal, si eres turista, es una maravilla porque ya es difícil migrar Mm. y estar en una sociedad hostil y aquí realmente ha sido maravillosa la experiencia. Lo que me alivia, ¿cierto? Y me alegra mucho, Lizelot, sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo. Así que también agradecer desde aquí a todas las personas que han acogido a tu linda familia y que siga así, pues que todos los planes vayan fluyendo positivamente. Gracias. Voy a contarles que Lizelot nació en Santiago de Chile el 18 de agosto de 1976. Es periodista, licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica del Norte en la hermosa Antofagasta. En abril de 2016 eligió Puerto Williams, Chile, el pueblo más austral del mundo, como lugar de residencia, donde estableció su hogar permanentemente y punto de partida y regreso de sus viajes. ¿Cierto? Y desde ahí comenzó todo este periplo que no solo te ha llevado a diferentes pueblos y ciudades de Chile, sino que también a Europa y a la India, ¿cierto? Como lo que vivimos con Cartas desde la India. Vamos a puntualizar sobre estos 27 cuentos que Tú siempre eh, sabes más con- de mis libros que yo. 27 cuentos revueltos. Y en este sentido, sí, en este sentido quiero que nos explayemos en que son cuentos breves, son cuentos cotidianos, con mucha contemporaneidad. Encontramos circunstancias muy cotidianas, muy contemporáneas, historias que suceden en diversas partes de nuestro Chile, pero que también suceden con protagonistas argentinos, en algunas ocasiones rumanos, italianos en otra. Entonces es un compendio de historias diversas que nos mantienen ahí al filo de la expectación y que además tienen una característica que yo he podido distinguir en tu escritura, Lizelot, y que tiene que ver con los libros anteriores, ¿cierto? El primero de ellos, Nostalgia de lo Improbable, el segundo, Los Cuentos desde la Locura, y es tu sentido
de incluir en tus cuentos todo lo que es psicológico. Hay cuentos que son muy sencillos, que son de mucha acción, donde la acción prevalece, pero hay otros en que nos hace retrotraernos como lectores y respirar profundo y decir, vaya, esto es algo que me pasa, esto es algo que me puede pasar, esto es algo que le pasa a alguien que yo conozco, y cómo nos detenemos a vivir esa experiencia, ¿cierto? De poder visualizar, comprender, empatizar, ¿cierto? Con estos temas psicológicos. Dicho esto, mi primera pregunta, mi querida Lizelot, es ¿cómo ha sido o cómo fue el proceso de escritura de este tercer libro de cuentos? ¿Cuáles fueron las inquietudes que te movieron a publicarlo? ¿Y por qué finalmente Cuentos Revueltos? Sí, si se me va la idea, tú me repreguntas. Bueno, Cuentos Revueltos, claro que el tercer libro del cuento y el cuarto, como tú bien dices, yo no lo iba a escribir, no estaba pensada escribir este libro. Y la Municipalidad del Quisco abre su primer concurso literario a nivel provincial y en la misma edición abre una línea comunal que es para un poema o un cuento. Entonces mi esposo, que en ese tiempo aún no éramos esposos, me dice, no, postula. Y yo le digo, es que tiene ese inédito y yo no tengo nada inédito, todo lo que había escrito estaba publicado. Y me dice, pero escribe, porque para él me ve y encuentra todo lo que yo hago es súper fácil. Yo digo, pero no, y yo estaba haciendo un proyecto Fondar, que él se ganó en esos años. Y yo lo estaba escribiendo. Entonces digo, no alcanzo porque igual era demasiado demandante y yo estaba todo el día trabajando en ese proyecto. Entrego el proyecto y allí me muestra el celular y me dice, mira, ampliaron el plazo. Un mes más. Y dije, bueno, y me puse a escribir. Yo le digo, pero son 100 páginas que había que mandar. Entonces, y me dice, bueno, postula al otro. No, es que un cuento es muy poco, un poema es muy poco, entonces no me hallaba. Y bueno, si voy a mandar, que mande un libro. Bueno, entonces empecé a escribir y decía, llevo 3 páginas, me faltan 97, me faltan 93, me faltan 82. De repente terminé y era el día de mandar el cuento, el plazo, suponte vencía en un par de horas, y yo lo mandé. Y mandé el libro. Y después yo, dándome ánimo, le decía, voy a ganar, y me gané el concurso. Habían dos lugares en esa versión provincial, que era el primer lugar como clásico y uno que después le cambiaron el nombre con premiaron, pero era algo así como revelación, no sé qué. Después yo, cuando ya me gané el premio, porque a todo esto salió el resultado varios meses después, y después pasó casi un año, poco menos, como 10 meses desde que fue al concurso hasta que premiaron. Y lo premiaron el mismo día de mi cumpleaños. Y, eh, y me encuentro con unos amigos escritores y me dicen, ¡oh, felicitaciones! Y dije, va, supieron todavía que, porque era como la información privada que te lo habías ganado, todavía no era público. Y claro, me dice después uno de ellos que Jean-Jacques, que es un escritor y es médico, anda una colita por ahí, y es médico, él es de origen haitiano, estudió en Cuba y vive en Chile hace mucho tiempo. Me dice, oye, estuvo ahí, estuvo peleado en el primer lugar. Le digo, ¿cómo sabes tú? Me dice, porque yo era uno de los jurados, me dijo. Ahora, yo me impresioné, tú dijiste algo al principio, que habían cuentos que eran muy sencillos de acción, porque claro, yo siempre escribo en otro ritmo, yo escribo, nunca he escrito para publicar. Este tampoco era para publicar, pero era para un concurso, que igual era como en el periodismo, que uno escribe a contrademanda. Entonces yo dije, ya, no, tiene que ser algo entretenido y algo que yo me entretuviera, lo hice así. Ahora, los otros cuentos, los otros libros me entretienen mucho, pero por ejemplo acá, una amiga canadiense que estudió literatura, en la universidad le hicieron un poco de español, no se acuerda tanto, entonces me dijo que igual leía y yo le presté este porque era más simple. El otro lenguaje es más denso, es más complicado. Y por aquí también metí unos cuentos, saqué un par de los que iban en el concurso y metí un par de cuentos que encontré después, que yo tenía, pero que no los mandé al concurso porque en algún momento los publiqué en un blog. Y entonces, siendo bien correcta, me apliqué. Y la otra pregunta se me olvidó. Ay, ¿por qué cuentos revueltos? Por eso, porque yo tenía un revoltijo en la cabeza, en un plato de tallarines profundo.
más lo que agregué. Y por eso también la portada de muchos de libros que yo he leído, que tenía todavía, porque todo eso que en Chile, por supuesto, eran cajas y cajas de libros. Y entonces de ahí viene el concepto. Ah, y para clarificar, perdón, estoy, sí, en la provincia de Quebec, pero estoy a 5 horas de Montreal, que también es parte de la provincia de Quebec, a 2 horas al norte de Quebec, en una ciudad que inventaron hace como 22 años que se llama Saguenay, pero que la ciudad en la que vivo yo, que son cuatro, que es como el gran municipio de Saguenay, es Chicoutimi. Y es la zona, a mí me encanta el francés, y es la zona más, después me enteré por la coordinadora de escritores de acá, que es la zona más francófona del país y de Ay, la qué bueno. provincia francófona. Eso, se me quedó algo el proceso de escritura. Bueno, lo escribí así como loca, Sí, sí, en un no, mes. es que sabes que me llama la atención porque no deja de ser 27 cuentos. O sea, uno dice, wow, 27 cuentos en un solo volumen. Pero está súper bien equilibrado porque hay cuentos relativamente breves, una página, dos páginas, ¿cierto? Y unos más largos. Pero a mí lo que Claro. me impresiona, lo que me gustaría que conversáramos es, lo escribiste a contramano, ¿cierto? Con esta premura para el concurso del cual resultaste ganadora. ¿Cierto? El ritmo periodístico, ¿cierto? Las herramientas periodísticas, yo creo que también avalan esa forma de escribir tuya, súper concreta, súper, vamos, los hechos puros. Pero ¿qué te gatilla a ti las historias? ¿Te gatillan a través de los personajes o a través de del hecho o de la circunstancia que quieres narrar? Eh, a mí me pasaba lo que yo creo que le pasa a muchos escritores, que cuando la gente sabe que escribe, te dicen, ah, desde muy joven, pues yo escribo desde muy joven, te dicen, ay, si yo le contara mi vida, usted escribiría un libro. Entonces yo digo, es que sí, por eso todas las vidas son escribibles, pero no todo lo que pasa es interesante, o sea, mucho de lo que uno escribe es ficción y otras cosas son de la realidad. Y un día leyendo a Cortázar, él dice que le decían lo mismo en los cócteles, en todos lados. Entonces él decía, no, qué aburrimiento, que él escribía cuando algo le pasaba, no sé, una mosca y algo le pasaba, se le ocurría. A mí me pasa un poquito eso del insight, de repente hay alguien dice algo, leí algo, tuvo un recuerdo, una memoria, un sueño, pum, puede ser una cosa mínima y de ahí se arma todo. Y yo escribo como medium. Yo escribo, me pongo ahí bueno, antes era papel, después a máquina, yo vengo del paleolítico, después la computadora, entonces yo parto en cero y nunca sé lo que voy a escribir. Y cuando tengo este insight, me pasa algo que me estimula y si es interesante para mí y me atrae y siento esa cosa de esa alegría, digo, ya, hay que escribir. Pero no sé, es como que me fueran dictando, ¿viste? Yo sé que muchos van a, sobre todo si uno es mujer, porque viste que a las mujeres nos cuestionan lo que hacemos, lo que no hacemos, todo. Si uno dice así, pucha, qué poco intelectual, no sé qué, me da lo mismo. Si no, también otros escritores, alguna vez uno que quería ligar y no funcionó, porque le dije, me dijo también que yo escribía complicado, porque como que a veces, sobre todo el hombre, uno tiene que como que darle en el gusto. Y en realidad, como decía Cortázar y muchos grandes escritores, yo siento lo mismo, yo escribo, me tiene que gustar a mí, tiene que ser interesante para mí. Mucha gente que quiere escribir me dice, oye, ¿qué puedo hacer para escribir? Primero lee mucho, te tiene que gustar leer. Exactamente. Pero Sí. entonces, si la gente no lee, muy difícil que No, escriba. claro, y ser una buena lectora significa tener una buena autocorrección también de los textos. Y tus textos Es la están parte más importante. sí, sabes que tus textos están muy bien trabajados y ahora quiero hablar justamente de eso, cómo están de bien delineados, de bien hechitos, así una estructura muy, muy sólida para cada relato, independiente del tema o de la circunstancia propia de la historia. Tiene que ver con estas decisiones que como escritora vas tomando. Y una de las cosas que me intrigan, porque es lo que más disfruté de estos 27 cuentos, es cómo saltas de una historia a otra, pero también cómo saltas de un narrador a otro. Hay historias que están contadas desde el narrador en primera persona, en que nos sentimos así como hoy, acompañando el sentir del personaje que está contando su historia, pero también, y lo haces de una manera muy, lo haces de una manera eh,
Mira, ya voy a encontrar la palabra porque la tenía y ahora la gatita me distrajo un poco. El narrador en tercera persona. El narrador en tercera persona está súper bien estructurado porque además no nos pierdes en detalles. Entonces, no hay nada que le falte a un cuento o no hay nada que le sobra a un cuento. Están súper bien armadas. ¿Cómo es esa toma de decisiones, Lizelot? ¿Es consciente? ¿O a medida que tú vas en esta forma de medium, vas viendo que, cómo se va contando la historia? Sí, mira, en el primer y segundo libro de cuentos había un corpus, aunque cuando yo lo escribí, no lo escribí para... De hecho, este no tenía, acá no tenía el título hasta 2 días antes que empezaran a imprimir. En realidad estaban esperando el título, imprimir la portada y todo. Y este tenía el título, dije, ah, voy a escribir un libro, los cuentos de la locura alguna vez. Y, y nunca me propuse escribirlo. Y después empezaron a salir y un día miré y dije, vaya, aquí están los cuentos de la locura, son súper locos, que tenía que ver con la senilitud, con historias medias raras, etcétera. Y en Carta de la India, que es la novela epistolar, claro, fue difícil porque yo estaba viajando por India, hice un pequeño periplo de 2, 3 semanas por Nepal y todo eso. También hay mucha historia y de repente digo, ay, no escribí, debería ser el segundo Carta de la India, se me fue esto, se perdieron cartas. ¿Qué es lo que pasa con las cartas? Hay cartas que llegan a otras personas, que no llegan, que se pierden, que no se escribieron, que pensaste, y tiene eso. Y Cuentos Revueltos tiene que ver con eso también, que a pesar que lo escribí para un concurso y después quité algunos para incorporar otros, el nombre también viene de eso, porque hay libros, hay cuentos que son muy rurales, muy propios de un lugar, incluso con una terminología especial, magallánica, patagónica, y hay otros que son más urbanos y hay otros que son más intimistas, más psicológicos, y por eso también tiene que ver con lo revuelto, porque no tiene como un concepto, pero después cuando tú lo ves, que es como cuando uno cocina, después que mezclas todos los ingredientes, dices, vaya, sí, tiene un corpus. Y hay Tiene, un cuento que tiene que ver cuando yo me devolví de India, ay, que no lo escuche migración, que yo tenía que parar 5 días en Inglaterra y volver, tenía mi ticket de avión, todo. Y bueno, estoy detenida ahí en el aeropuerto y conozco rumano y se llama, bueno, decía una mala palabra, y se dice fuck you and thank you, porque es lo que yo sentí en ese momento. Bueno, fuck, no entro a Inglaterra, quería ver a una amiga que vivía allá, compañera de la universidad, y dije, pero gracias, porque no sé lo que va a venir, no sé lo que va a pasar después con esto, y me pasaron muchas cosas grandiosas, viajé por Sudamérica, después tuve a mi hijo, que era importante también porque yo tuve a mi hijo un mes antes y cumplí 41 años, así que, eh, y es curioso porque ese cuento yo lo escribí, imagínate, en 2015 cuando yo volví de India, pero yo siento que igual tiene conexión con todo lo demás. Y yo creo que lo que tiene conexión también, si es que no me equivoco, tú como lectora lo verás, porque al final el que enjuicia el libro y lo valora el lector. Es que, ¿cuál es la conexión? Que claro, este ritmo, este cambio de melodía de un lugar a otro, de la urbanidad a la ruralidad, de un país a otro, de una región a otra. Eso. No sé si se me quedó algo. no, está bien, está bien. Oye, hablando de recetas, ya que hiciste esa metáfora de Sí, que, ¿cierto? Al reunir los cuentos, tiene mucha enjundia, cuentos revueltos, tiene mucha enjundia, tiene mucho de dónde tomar. Así que quiero invitar que nos leas un fragmento de mi cuento favorito, ¿cierto? Lo hablamos fuera de programa, que es Desencuentro. Es mi cuento favorito porque realmente me sentí muy representada y porque está tan bien escrito que es una delicia de leer. Página 101. sí. Ah, no, ¿Sí? yo pensé que este era otro cuento. Es que yo siempre digo, tú sabes más de mis libros que yo. Desencuentro. Esperé a mi amiga que me acogió en la infancia, me acompañó en la adolescencia y veló mis estudios en la universidad. Tal como sucede con los amigos que uno no ve hace mucho, me inundó la ansiedad por estar con ella. Luego conversamos y tratando de ponernos al día nos sorprendimos de no ser las mismas de antes, al menos yo, no. Y aunque la sigo amando, ella está bien sola, y yo evolucioné y aprendí a estar con otros. Antes de entregarnos a la decepción y a la angustia, la invité a un café en mi casa, que se abre desde la altura como llamando al mar por sus enormes vidrieras.
Yo tomé una manzana del mesón y la mordí atravesando el paisaje por la ventana pequeña de la cocina. Soledad estaba al borde del desconsuelo, lamentándose por la que no volveré a ser. Incluso se apareció junto a ella un yo más joven, delgadísima, con los cabellos largos y dorados, lívida, libre, aunque escuchando el ambiente. Llamé a la calma a la primera. Mi fantasma tenía todo resuelto entonces y ahora. Di una nueva y enérgica mordida a mi manzana y pensé en la última vez que me sentí así. El aire se apresuró a responder. El día anterior a que le pidieras que se marchara. Seguía las nubes que erotizan el mar, que se aposta al final de mi horizonte y me llegaron los rumores que decían, y el día anterior a ese de inflexión, y recordé la caminata por la avenida y muchos días en que he estado cansada, acompañada y me sentí sola. Así que tiré los pocos rastrojos de manzana que no trituré con mis dientes e invité a la soledad a alojarse en mi casa cuando quiera, cuando se sienta cómoda, que no llegue culposa ni atormentada o porque no encontró con quién estar, que venga como antes a jugar. Yo no siempre estaré amistosa, a veces huraña. La falta de expresión sexual exacerba mi habitual hiperactividad. A veces la ignoré. No somos las mismas de antes. Alguna tarde la dejaré por un cuerpo, quizás dos, y la olvidaré. Oye, ¿Qué te parece? es que ese juego que hace, porque uno se engancha al tiro, ese juego que hace entre la amiga, ¿cierto? Que se llama Soledad y la Soledad que es, ¿cierto? Esa amiga que nunca, que aunque uno quiera no verla, siempre está, po, ahí, a la guaite. Claro, lo Em, que pasa es que en mis cuentos siempre es como el mar. Tú puedes mirarlo como un paisaje, lo puedes navegar, ver la superficie, puedes nadar un poquito, puedes bucear. Tiene distintos niveles de interpretación y yo siempre he jugado con eso desde muy niña, desde que yo creo que ahí me han influenciado todas las lecturas que tuve desde muy niña, que, que yo escribo y mezclo. Entonces algunos entienden una historia muy lineal, la soledad, la amiga, no sé qué. Otros pueden entender que solo la soledad y otros entienden esa combinación y yo nunca lo saco de la duda. Muy bien, muy bien. Oye, entre comillas, seguí a las nubes que erotizan al mar. Qué hermosa imagen. Hermosa, hermosa, muy hermosa. Puede ser, sí, cosa, no sé. Sí. Como dice ahí, si la falta de sexo, no sé. Yo te decía hace un rato, le iba a nombrar y dije, no, no te saca el protocolo, pero me voy a salir. Que con Cuentos de la Locura, yo dije, algún día voy a escribir Cuentos de la Locura y en ese momento también dije, un día voy a escribir Cuentos de la Lujuria. Entonces cuando me dicen, bueno, ¿y qué pasa con Cuentos de la Lujuria? Yo digo, bueno, es que me falta más conocimiento empírico, me falta más investigación. Así que lo voy a escribir como a los 80 años, no sé. Así que llevo Claro, por la edad exacta, así como Marguerite Yourcenar. Así que claro. estamos ahí, vamos a estar atentas Claro, a tus además que la 80. lujuria o la sexualidad nunca va a ser igual No, en una persona, porque, y no solo la lujuria, todo, la cocina, todo va evolucionando de acuerdo a nuestra vivencia y nuestra edad psicológica y cronológica. sí. Lizelot, ya tienes 4 libros publicados. 3 son de cuentos, ¿cierto? Con estos temas diversos, la nostalgia, la locura y estos cuentos que están revueltos, que nos traen voces en la mayoría masculinos los protagonistas. O sea, si uno hiciera una estadística, no voy a decir que yo la hice, pero la ¿No? estadística, los personajes son voces, ¿cierto? Son personajes masculinos. Sí. 2 preguntas con respecto a eso. Primero, ya con este corpus, ¿cierto? Y aquí también en Lecturas Asombrosas invitamos a que nuestros seguidores, a los lectores en general, ¿cierto? Lectores y lectoras, vayamos en la medida de lo posible, ¿cierto? Teniendo nuestras bibliotecas de autor, y yo estoy muy orgullosa de estar completando mi biblioteca de la autora Lizelot R. Álvarez. Porque uno va creciendo contigo, uno va acompañándote en el proceso, va viendo el crecimiento, va viendo también cómo eres coherente y honesta contigo misma en cuanto a la escritura, a los temas que te inquietan. ¿Cómo te defines tú en este minuto de la vida en que aún no cumples 80 años, en que aún estás abierta a todas las experiencias? ¿Cómo te defines tú como escritora a partir de estas 4
de estas cuatro experiencias literarias ya publicadas? Bueno, voy a partir diciendo lo que me dice mi editor, que a él le gusto como escritora porque soy lectora, porque a él le llega mucho trabajo, mucho material para publicar. Entonces dice, para él, un escritor es un lector. No todos los lectores son escritores y lamentablemente ahora, no sé hace cuántos años me empezó a ocurrir esto, que no todos los escritores son lectores. Eso. Y otra cosa que es importante en mi narrativa tiene que ver con lo que dices tú me van a matar todos los que están por la feminización de las palabras o, lo, o estas terminaciones, no me acuerdo ahora, de inclusivas, que para mí no lo son, que no tienen ningún sentido para mí. Espero no ofender a nadie, respeto lo que me digan, pero me hacen un poco... a mí me pasa todo lo contrario, de muy chica. De hecho, cuando hablo, escribo, yo digo uno mismo, no digo una misma. Y para mí el narrador masculino es preponderante en toda mi narrativa. No sé si en este momento tenemos tiempo para hacer un análisis literario y psicológico de lo que significa, pero a mí me funciona, a mí me sale muy natural el narrador masculino. Y tuve que empezar a trabajar, y me puse el desafío cuando era más joven, de que algunos personajes y algunas voces fueran femeninas. Ahora, eso no le quita ningún sentido porque también hay muchos narradores que el que lo lea le va a dar el carácter, que a veces nunca se define, a no ser que vaya un nombre, si el narrador es masculino o femenino. Pero, porque al final, incluso aunque uno use palabras en femenino, al final la gente lo que percibe con el texto es la energía. Creo que la sintaxis tiene como su lado paranormal, si se puede decir, porque tú escribes un texto, es lo que pasa con los chats y la gente o se siente feliz, se siente acompañada, se siente ofendida, y uno dice, bueno, si era una frase, esto no dice nada ofensivo, pero hay una energía conexa en la forma que nosotros ordenamos, cómo producimos lenguaje que las personas van sintiendo. Yo estaba muy preocupada porque yo por muchos años fui muy depresiva desde muy niña. Entonces yo en mi primer libro pensaba que la gente se iba a deprimir, porque yo todo eso, ese libro lo escribí entre los 18 y los 34 años y yo estaba súper deprimida, siempre. Pero la procesión iba por dentro porque era una depresión funcional, aparte que yo soy súper activa, entonces nadie se enteraba que yo era depresiva. Entonces, donde yo volcaba me dejaba hacer y sentir y sufría cuando escribía. Pero después me di cuenta, o a veces cuando la gente me comentaba los libros, preguntaba, oye, ¿y a ti te dio pena o sentiste depre? Y la gente me decía que no, incluso Alejandro Cohen, creo que se llama el actor, ¿sí? Yo le regalé mis dos primeros libros y él le prestó uno a una señora que tenía una enfermedad que estaba como postrada, que había sido periodista. Y ella le mandó un correo de vuelta que él me reenvió, que yo lamentablemente en uno de esos invasiones de Google que hay que borrar, borrar, borrar dije una palabra, el correo que se te va a llenar, que no, si no paga, yo borré y lo perdí. Pero ella decía que se había sentido muy bien, que le había hecho muy bien, que se sentía feliz. Y eso, a pesar que yo había publicado el libro hace años, me produjo una alegría y una calma. Pero, eh, ¿y cómo me veo yo como escritora? No sé, en deuda. Tengo que escribir más, tengo que retomar la lectura porque a veces la vida también, lo que decía un poco la Virginia Woolf, ¿no? Esto del cuarto propio. Mm. Las mujeres produciríamos mucho más si no tuviéramos que lavar, cocinar, pelar, que el niño, que el colegio, que esto, que las llamadas, que son un montón de cosas que hay que abordar y en algún momento yo siempre decía que yo escribía como si hiciera algo ilegal, como si cocinara coca porque Mm. tenía que hacerlo, robarme horas de la Mm. noche como ladrón en la noche, después de trabajar afuera y mantener mi casa, en ese tiempo ni siquiera tenía hijos, y al final de todo, robarme horas de sueño para poder escribir. Así que sí, yo diría que estoy en deuda conmigo misma. Oiga, queridísima, en esta deuda que tiene consigo misma. Bueno, primero animarte a que sigas escribiendo. No, dijiste algo que es súper importante y que también recalcamos acá en Lecturas Asombrosas que tiene que ver con la lectura y a quienes leemos. Sobre todo, tú bien dijiste, hay lectores que no escriben. Por ejemplo, me encanta leer, pero no escribo. Eh,
¿quiénes son tus referentes? ¿A quiénes lees? ¿A quiénes nos recomendarías leer sí o sí? Primera pregunta. Y la segunda, que tiene que ver, que tiene que ver con si te puedes explayar con esto de robar tiempo. Porque no solo le pasa a las mujeres escritoras, sino que nos pasa como mujeres en las cosas que realmente queremos hacer, que están fuera del deber ser. O sea, nosotros sabemos que debemos ser mamás que cumplen, ¿cierto? Apoderadas de colegio que cumplen, trabajadoras que cumplimos. Pero mi impulso, ¿cierto? Lo que me mueve es, en mi caso, ¿cierto? Es la lectura, lecturas asombrosas, la difusión literaria. Y para hacer este trabajo también, pues me pasa lo mismo que tú, estar hasta las 1000 horas, ¿cierto? Disfrutando, es un disfrute, pero al otro día el agotamiento ya con el pasar de los años nos gana. Esas dos cosas, escritoras, escritores a quienes lees, que nos puedas contar qué son tus referentes y que te explayes un poquito en eso de robar tiempo. Mm. Bueno, siempre me complico en esta pregunta. Es la pregunta básica que siempre te van a hacer. Es como tu root, tu nombre, y yo siempre me complico. Me complico porque mis lecturas tienen que ver por periodo. No sé, yo empecé a leer de muy chica, entonces, no sé, por los 8 años leía a Cortázar, después empecé con Borges, pero también leía muchos escritores chilenos, a Manuel Rojas, y después fue evolucionando. Incluso en la primer lanzamiento del libro había una persona que no la puedo nombrar porque era importante en la casa de Neruda en ese momento en el museo, y cuando yo dije eso dijo como, "Ah, porque nombré a Manuel Rojas, nombré eso, y no me explayé en todos los escritores europeos, los grandes escritores rusos, en mi ciclo de literatura rusa, en el ciclo de literatura, que yo no estudié literatura, pero yo me decía, ya voy a escribir, voy a leer escritores chinos, escritores japoneses. Y una de las cosas que me da pena, el otro día leí en Facebook que alguien decía, ay, pero si ya leyeron un libro y lo prestaste, olvídalo, compra otro, ¿para qué compra el mismo libro y todo? La importancia de la relectura. Entonces, una cosa me da pena a mí que me pasó con los viajes, que yo tuve que desarraigarme del único arraigo que tenía, el único apego que eran mis libros, porque es importante volver a esa lectura. A veces uno está conversando y se acuerda, a pesar de que yo tengo grandes problemas de memoria. Entonces yo digo, ah, mira, en el libro, creo que en esta página dice tal cosa, y a veces voy y no está el libro, y es una ansiedad. Pero eh, tiene que ver con eso y tiene que ver con el periodo de la vida. Por ejemplo, ahora estaba leyendo, no en este momento, pero empecé a leer en francés un escritor que es periodista, pero es descendiente de los Inú, porque están los Inuit, que son los que asociamos nosotros con los iglú, y están los Inú, que son de acá de la zona de Quebec. Y su mamá era blanca, descendiente europeo, su abuela, y se enamoró de un Inú. Ella llegó a esta tribu, a esta comunidad. Y después hicieron familia, entonces su mamá son Inú. Y, y era importante porque, aprovecho de decir, yo lo quería nombrar, él se llama Michel Jan, pues siempre nosotros decimos Jan Michel, pero acá es al revés. Michel Jan, ay, se me olvidó el apellido, pero él y bueno, tiene novelas de distinto tipo y tiene un par de novelas que tienen que ver con esta cultura, esta cosmovisión y la importancia del silencio. Y a mí lo que yo ya lo he leído eso en otras culturas originarias y tiene acá le dicen primeras naciones de distintos países en que, por ejemplo, la presencia, ellos están en presencia de y pueden pasar años sin hablar. Y él podía llegar de sus viajes, ir a su familia, empezarle a hablar de Europa, no sé qué, bla, bla. Y no sé, después de varios días, no sé, su abuelo, alguien se para y le decía, "Mm". Pero él incluso habla en esa conferencia, porque lo fui a ver a la universidad acá de Chicoutimi, de que incluso su mamá, su abuela, no eran de muchas palabras. Ellos no parece que no tienen un lenguaje escrito, pero hablan poco, pero porque es parte de su esencia. Entonces decía que incluso la telepatía o sonidos, por ejemplo, ellos no dicen, uno dice bonjour, hola, y dicen cuec, cuec, que equivale a ese hola. Tienen como sonidos, son muy onomatopéyicos. Y haber ido a esa conferencia significó como que me gradué del francés, porque estaban todos, eran francófonos, y él estaba hablando como en moto de agua, y yo me senté ahí y le entendí. Después no estaba segura, después vino el otro día a verme a tomar un café la coordinadora de la Sociedad de Escritores de acá, y me dijo, ¿qué te pareció? No, me encantó, le dije, pero no sé si yo tengo una imaginación desbordante y poética, porque yo entendí esto, y me dijo, no, eso era. Así que por un lado era eso, pero además el profundo amor
y la confirmación de que, a pesar que yo soy una persona que habla mucho en varios idiomas, la confirmación de que de la presencia, del silencio, de que nosotros antiguamente, y hay libros que hablan de eso, nos podíamos comunicar sin hablar y sin tecnología. Saber incluso anticipar que alguien venía porque no teníamos teléfono o cuando ya Mm. teníamos teléfono que alguien iba a llamar, que algo iba a pasar. Y claro, a medida que vamos teniendo esta dependencia, esta extensión tecnológica, nos vamos apartando de esa conexión. Así que, bueno, yo le recomiendo, igual son clásicos, eso es lo que dice todo el mundo, pero porque yo realmente, bueno, quizás no leen mucho, pero Stefan Zweig es súper importante. De Sí, los es genial. argentinos, Borges, Cortázar, uno menos conocido que se llama, eh, ah, Giuseppe Benedetto, que no es tan conocido. Eh, Bueno, yo leí mucha poesía también, pero y darse una vuelta por los libreros antiguos y rescatar estos libros de cuentistas chinos, cuentistas japoneses, me encantan, los rusos también, porque sufren mucho. Entonces yo siempre tuve esa cultura del sufrimiento, yo sufría mucho, entonces como que yo le daba un sentido a mi vida desde muy chica, porque yo sufría mucho, pero estaba bien porque los libros sufrían, tenía una correlación. Claro, después llegaron y decían, me di cuenta que mis compañeros tenían vida súper relajada y fue un shock cultural para mí. Yo no sabía que se podía vivir de esa manera. Oye, Y Lizelot, respecto del tiempo cortito, ¿sí? porque sé que nos queda poco tiempo, sí, nos pasa en cualquier disciplina. Mm. Las mujeres incluso nos dejamos para el último, pero no es como, porque además hay que sentir culpa, además hay que explicarse, porque es como, bueno, si te pasa eso es culpa tuya, pero ¿qué pasa? Que tu entorno asume que yo siempre digo, es que yo soy la única en la familia que tiene un título y una licenciatura para limpiar water, Mm. para limpiar baño. Porque aquí voy con esa imagen tan grotesca, ¿no? Es que todo el mundo asume que la mujer de la casa tiene que hacer las cosas. Y si además tú eres inteligente, además haces las cosas administrativas, las cosas Sí, po. intelectuales, la carga mental, que yo no sabía se llamaba así, y cuando la descubrí, eso dije, vaya, es verdad, o sea, eso es lo que me pasa a mí. Y cuando hacen algo, te están colaborando. Claro. Entonces hacen lo que pueden, lo que eligen, hasta donde quieren. Y Mm. nosotros no tenemos esa elección. Porque si nos ponemos a elegir, le pasa lo que le pasa a muchas mujeres, a muchas amigas, que es un desastre en la casa. Sí. Oye, mi querida, deberíamos seguir esta conversación, ¿cierto? Con un cafecito ahí virtual. Agradecerte, Lizelot, por estar hoy aquí en Lecturas Asombrosas, agradecerle a quienes nos van a ver, que tengamos muchas reproducciones y también muchas preguntas, que puedan seguir conversando contigo, llegar nuevos lectores a tu narrativa. Agradecerte por esta forma coherente, linda, en que también los silencios, tú acabas de nombrar, los silencios son muy, muy importantes. Y lo bueno de estos 27 cuentos, que no hay que leerlos como una cronología, uno los puede tomar, empezar al final, ir al índice, ver el que más le tinque. Esa es la gracia de, de un libro de cuentos. Conversación con la escritora chilena radicada en Quebec, Canadá, Lizelot R. Álvarez, conversando sobre el proceso de escritura de su última publicación, Cuentos Revueltos, con los cuales nos tiene ensimismados, ¿cierto? Con esta energía que ella tiene para explicarnos su proceso de escritura. Agradecerte, Lizelot, esta mañana de conversación para saber más sobre tu narrativa. Tus palabras para finalizar nuestra conversación. Tú dijiste en un momento que ojalá que tengamos muchas réplicas de esto y claro, que hagan todas las preguntas que quieran, todas las lecturas, por ahí a lo mejor yo puedo escribir, me voy a ir acordando de más autores. Y como yo me vine, no hay ediciones físicas en este momento, yo solamente las tengo en PDF, pero sí en algún momento yo voy a hablar con mi editor para que hagamos nuevas ediciones en papel. Y eso, muchas gracias por estar en el programa, por considerarme y porque te guste mi escritura. Sí, me gusta mucho, mucho, además que me encantan los cuentos, me encanta leer cuentos, porque uno va aprendiendo, los cuentos son como espejos, ¿cierto? Espejos de la realidad o de las no realidades o de las diversas realidades y también de nuestros interiores.
sobre todo con tus cuentos que tienen un alto porcentaje, un alto rango de historias psicológicas y circunstancias también que nos hacen retrotraernos como lectores. Lizelot, ¿qué tal si volvemos a repetir que te publican, ¿cierto? Desde tu primer libro, Ediciones Talca Tralcamagüida, Mahuida, sí. ¿cierto? Que están en el Cla- Quisco. Así Sí, que Claudio quienes Carbacho y Alejandra Cabeza. bueno, felicitaciones a los dos por llevar tu narrativa muy, muy lejos. Y bueno, quienes se interesan en estos cuentos revueltos, escribir también, pues escribirles a ellos directamente para que se animen y podamos tener las copias, el libro físico. Recuerden también que está Cuentos desde la locura, Nostalgia de lo improbable y este hermoso libro epistolar para quienes aman las cartas, ¿cierto? Cartas desde la India. Ahí pueden también buscar nuestra conversación anterior que tiene que ver con este libro y el viaje tan hermoso que hizo y que nos comparte Lizelot de su viaje a la India. Así que agradecerte, desearte lo mejor para ti y tu familia en Canadá. Saludos a tus familiares y a tus nuevos amigos que hacen que tu estadía sea tranquila, ¿cierto? En este nuevo país. Tú sabes que Lecturas Asombrosas está siempre disponible para ti, para la difusión de tu literatura, de tu narrativa, así que feliz de poder seguir conversando contigo. Y a ustedes, esperarlos como siempre todos los días jueves al mediodía. Recuerden que estamos en nuestro séptimo año de emisiones de lecturas asombrosas, así que estamos muy contentos como siempre de llegar hasta ustedes con estas conversaciones profundas sobre la literatura. Muchas gracias, Lizelot, que Gracias a ti. tengas una estadía muy, muy agradable en Canadá. Y vamos a estar ahí, Éxito con la editorial, perdón, quería decirte eso. sí, sí, y Ediciones Tralcamagüida, ahí en el Quisco, ¿verdad? Sí, Así que también apoyar a las editoriales regionales. Así que esa también es una invitación que hacemos aquí. Muchas, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves con más lecturas asombrosas.